tener en cuenta. Sabemos que el pH va a caer, se va a hacer más ácido en relación a los cambios en la arteria umbilical que se van dándose, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Uno de los objetivos sustanciales, porque el enemigo principal en el RCU temprano es la edad gestacional. Y volvemos a repetir, la idea es ganar lo más posible la edad gestacional, puesto que esto podría tener en cuenta. Esa es una publicación de Medicina de Barcelona, donde por ejemplo ellos hablaban para el año 2014 o 15 que la probabilidad de que un bebé que nace por debajo de la semana 26 que se muera era 90%. Como dije temprano, para la realidad nuestra, esto es totalmente distinto. Y el punto de corte está de 28 para arriba. Y definitivamente, pues, que yo saque un bebé de 27 semanas, ya sea con patología o no lo sea, pues igual se va a morir. Y eso, lógicamente, uno para poder tomar en cuenta esto, uno tiene que conocer un poco la estadística que uno tiene en el hospital donde trabaja. De igual manera es en la parte hacia adelante. ¿Cuál es la frecuencia de morbimortalidad, por ejemplo, en la semana 30, en la semana 32, en la semana 34? Y es en base a eso que uno tiene que tomar decisiones. Este no es un manejo solamente nuestro, es un manejo perinatal. Ese es un manejo que debe realizarse conjuntamente con el neonatólogo y con otras especialidades que nos permitan hacer un manejo en conjunto para que este bebé pueda tener la menor morbimortalidad posible. Esto es lo que Basiat describe el año pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos, bebés de 26, 27 semanas, su mortalidad es solamente de 30%, lo cual es totalmente muy distante a lo que nosotros tenemos. La otra parte es la parte de morbilidad. Volvemos a lo mismo que habíamos comentado. Por ejemplo, acá el grupo de Barcelona plantean que a partir de la semana 32 la posibilidad de que haya morbilidad neurológica es muy baja. Pues definitivamente esto es muy importante de tomar en cuenta. Acá, por ejemplo, lo que clásicamente los doctores de Barcelona planteaban cuando hablaban de las modificaciones en relación los diferentes la secuencia del Doppler en los bebés con retardo de crecimiento. El grado 1, que es el bebé que tiene un ponderado calculado menor de 3, el grado 2, en el cual hay modificaciones en la resistencia del flujo, ya sea en la arteria uterina como en la arteria umbilical. El grado 3, donde ya hay muestras de redistribución. En el grado 4 ya hay evidencia de alteración hemodinámica, en donde, por ejemplo, el ductus venoso incrementaba por encima del percentil su IP, al igual que había una inversión de flujo, y la que incrementaba sustancialmente el riesgo de que el bebé muera era la demostración de una insuficiencia cardíaca derecha a través del ductus venoso reverso. Entonces, acá ellos planteaban la deterioración, el riesgo de cómo el bebé va deteriorándose en relación a la edad gestacional, si estaba en un grado 3, en un grado 4, etc. Ayer en la charla vimos que no era necesario de repente, dependiendo de la edad gestacional, llegar a una situación de severidad si estábamos hablando de un bebé de 34 semanas. Pero lógicamente el otro extremo, que vendría a ser de repente las semanas 28, 27, 29, 30, va a depender mucho de la realidad en la que estemos. Porque si nuestra realidad no maneja un bebé, nuestras unidades de cuidados neonatales no maneja un bebé con estas características, pero lógicamente es mejor que este bebé o esta gestante, sea referida a un lugar que sí pueda, que tenga mejores condiciones y que pueda obviamente manejar a este bebé de mejor manera. Esta es lo que Basiat el año pasado presenta, y es que quizás lo que en el Best Practice Research, cuando un bebé tiene un Doppler elevado en su IP mayor de dos desviaciones estándar, debería de hacerse un seguimiento de 2 veces por semana con el Doppler, y ellos plantean del perfil biofísico
o el NST computarizado. Si es que el bebé tiene una arteria cerebral media por debajo del percentil 5 o un índice cerebroplacentario, tenemos que hacerlo semanalmente, hacerle Doppler con perfil biofísico o hacerle un NST o un monitoreo computarizado. Si nosotros tenemos una arteria umbilical ausente en el flujo diastólico, tenemos que considerar hospitalizar a la paciente y evaluarla 2 veces por semana a través del Doppler con perfil biofísico o monitoreo fetal computarizado. Si nosotros tenemos una arteria umbilical reversa, un incremento del ductus venoso, oligohidramnios, la paciente debe estar hospitalizada y lógicamente debe de hacerle diariamente, debe ser hospitalizada y debe hacérsele lo que ya había mencionado anteriormente. Y si la paciente tenía un ductus venoso reverso, lo que Bachat sugiere es que debe hacerse diariamente el Doppler con perfil biofísico y un monitoreo electrónico computarizado. De alguna manera, esto más o menos, a diferencia del grupo de Barcelona, ellos, por ejemplo, no consideran para nada el perfil biofísico, mientras que el grupo de Estados Unidos sí considera esto y considera que, de alguna manera, como clásicamente todos sabemos, la disminución del tono, la disminución de los movimientos fetales son importantes en relación a poder encontrar que este bebé está mal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un Doppler malo, con un perfil biofísico de 4, por ejemplo, podemos terminar el embarazo. En cambio, o si es que el monitoreo fetal implica también una situación mala. Y acá se resume cuáles son los criterios absolutos de término del embarazo. Cuando cuando la madre tiene una condición clínica que expresa severidad del problema, como por ejemplo preeclampsia, u otro problema que podría poner en riesgo a la madre, llamemos DPP u otra situación. Cuando por ejemplo hay un monitoreo fetal computarizado, si es entre la semana 26 y la 29, con una reactividad a corto plazo menor de 2.6 milisegundos. Y como ustedes ven, y la otra es cuando tenemos un perfil biofísico con un score de 4 o menos. Esas son las indicaciones que el grupo de Bachat plantea como condiciones o criterios absolutos para poder terminar un embarazo si es que se presenta antes de en la semana 32 o antes. Ya. Cuando uno busca lo que las diferentes sociedades internacionales plantean, hay una cierta variación. Muchos de ellos, por ejemplo, la del Royal College de Obstetricia and Gynecology de Inglaterra, plantea, por ejemplo, que debería terminarse el parto cuando hay una disminución de la arteria cerebral media por debajo del percentil 5, especialmente en bebés que tienen un Doppler anormal de la arteria umbilical. Acá la sociedad que comentamos, al igual que de Nueva Zelanda, indica que debería terminarse el embarazo, que es muy diferente a lo que se plantea. Acá vamos a ir un poco a la realidad y como les había comentado son 2 casos que de alguna manera quieren expresar un poco ello. Este es un caso, ténganse en cuenta que lo que ven acá son las curvas y nosotros sí manejamos, como dice el doctor Huertas, nosotros manejamos a través de un Excel que hemos creado curvas y nosotros sí trabajamos con curvas. Lo que voy a mostrar es una reconstrucción de 2 pacientes en los cuales hemos reconstruido a través de sus ecografías previas las curvas. Esta es una paciente de 31 semanas, es una segundigesta nulípara, en la que vemos que el crecimiento de la cabeza estaba excelente, pero vemos una caída en la última evaluación del abdomen por debajo del percentil 5, mientras que el fémur se mantenía normal. Esta es, según su evaluación del Doppler,
una ausencia de flujo en la arteria umbilical con un incremento en el IP de la arteria cerebral media. Y su índice cerebroplacentario en la evaluación en la semana 31 estaba por debajo del percentil 5 para la tabla que tenemos en altura. Y una cosa importante que les había comentado, la tabla de altura, a diferencia de la Bachat, su percentil 5 está mucho más por debajo que la tabla de la que describe Bachat. Si uno va a Bachat, por ejemplo, puede encontrar que para la de Bachat está por debajo del percentil 5, pero para la altura puede ser que no esté. Pero en este caso, como ustedes pueden ver, está totalmente por debajo. Esa paciente fue al hospital, no tuvo el seguimiento que debió haber tenido, y 2 semanas después se presenta y se da un óbito. Y nace un bebé de sexo masculino con un peso de 1,330 kg, y cuando uno lo lleva a las tablas neonatales estaba por debajo del percentil 10. Lo que busca esto es una expresión de que el seguimiento que debíamos tenerlo, pues no se dio, porque muchas veces las organizaciones que tenemos no lo permiten, y que de alguna manera de repente se pudo evitar esta situación. El otro caso es un caso que, si bien es cierto, acá le ponemos 35 semanas, pero este es un caso que fue manejado con un bebé de 31. ¿Por qué? Porque cuando le hacían las ecografías calculaban la edad gestacional y aparentemente tenía 31 semanas. Cuando hicimos la reconstrucción del caso, en realidad ella tenía una ecografía al inicio y con esa ecografía tenía 35 semanas. Por eso es que le pusimos 35, pero fue manejada como 31. Entonces, cuando uno lleva las ecografías a la tabla, ve que la cabeza está por el percentil 5, el abdomen también y el fémur también. Este fue un monitoreo un mes antes que le hicieron. Y el siguiente es otro monitoreo que se le hizo, en el cual se ve que no hay ningún problema. Acá es el monitoreo de la semana 35, que también se ve aparentemente bien. Cuando nosotros aplicamos la curva, vemos que el índice de resistencia el día del parto estaba por encima del percentil de la arteria umbilical, por encima del percentil 95, y la arteria, el índice cerebroplacentario estaba por debajo del percentil 5. Las medidas, el peso al nacer estaba por debajo, por encima del percentil 10, más o menos nació con un percentil 30, y el índice ponderal estaba cercano al percentil 95. Este es el bebé después del nacimiento. Este es un bebé que estuvo como 10 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. En esa época el que habla estaba rotando en esta unidad, cosa que lo hicimos durante 3 años. Y nosotros hicimos esta ecografía, es una ecografía neonatal, en la cual se ve una hiperecogenicidad periventricular, signos de una hemorragia, al igual que dilatación de los ventrículos. Este bebé se murió en el lapso que le comento, porque simplemente no tuvo el manejo adecuado, porque la definición de lo primero que comenté, que fue edad gestacional, fue errónea, porque todos los colegas catalogaban en base a la biometría, y de repente no se dieron cuenta que este bebé era un bebé que ya hace rato era un bebé que no estaba yendo bien. Entonces, como les comentaba, nosotros, y con esto termino, desde que empezamos, y por eso fue una de las razones por las cuales creamos la curva, y esa es una de las razones por las cuales de repente es importante lo que dijo el doctor Huertas, y creo que lo pertinente en este caso debiera ser así, es que nosotros debemos acostumbrarnos a manejar en base a curvas. Nosotros tenemos creado esto en Excel, y fácilmente nos podemos dar cuenta cómo está yendo la velocidad de crecimiento de un bebé, o cómo está el bebé, y en base a eso tomar decisiones. Es la sugerencia de ahora, fundamentalmente antes de entrar al otro tema, es que creo que todos debemos de cambiar ese chip y empezar a definir antes de la evaluación la edad gestacional del bebé que vamos a evaluar. Segundo, aplicar la tabla que queramos, apliquemos la tabla y veamos la curva de crecimiento que tiene el bebé. Y apliquemos también lo mismo que hemos creado nosotros en base, que son las curvas de flujometría Doppler. Eso les va a ayudar sustancialmente para que tomen decisiones de una manera adecuada. Muchas gracias.